Déjà vu, explorando la sensación de lo familiar. Déjà vu es una sensación subjetiva en la que una persona tiene la fuerte impresión de haber experimentado o presenciado una situación específica previamente, aunque no haya ocurrido antes en la realidad. La sensación de déjà vu a menudo se acompaña de una fuerte sensación de familiaridad, donde la persona puede sentir que ha vivido exactamente esa situación o escenario anteriormente. Una teoría sugiere que el déjà vu puede ser el resultado de una activación neuronal irregular en el cerebro, donde se produce una discrepancia entre la percepción y la memoria. Otra explicación propone que el déjà vu puede ocurrir cuando hay un desajuste temporal entre la percepción y la formación de la memoria, lo que lleva a la sensación de que un evento está siendo recordado mientras sucede. Se ha observado que el cansancio, la fatiga mental o el estrés pueden aumentar la probabilidad de experimentar déjà vu. Algunas investigaciones sugieren que ciertos estímulos ambientales, como patrones visuales o sonidos familiares, pueden desencadenar la sensación de déjà vu. En general, se puede hablar de dos tipos de déjà vu. El primero es el déjà vécu, que implica la sensación de haber experimentado no solo el entorno, sino también las acciones y conversaciones que ocurren en ese momento. El otro es el déjà senti, donde la persona siente una familiaridad emocional con la situación, pero no necesariamente con los detalles específicos. También existe otra sensación, aunque menos común, llamada jamais vu. Es el fenómeno opuesto al déjà vu, donde una situación familiar se percibe como completamente nueva o desconocida. Algunas personas interpretan el déjà vu como un signo de capacidad psíquica o precognitiva, creyendo que están vislumbrando eventos futuros. La experiencia del déjà vu puede estar relacionada con la memoria y la capacidad del cerebro para reconstruir eventos pasados. Algunos psicólogos sugieren que las asociaciones emocionales pueden desempeñar un papel en la sensación de familiaridad que se experimenta durante el déjà vu. El déjà vu ha sido objeto de fascinación y especulación en la cultura popular y la filosofía, generando numerosas interpretaciones y teorías sobre su origen y significado. Algunas interpretaciones más metafísicas sugieren que el déjà vu puede ser evidencia de realidades alternativas, ciclos de tiempo o conexiones espirituales. En la película Matrix de 1999, el déjà vu se entiende como una alteración realizada a la simulación, una hiperrealidad entendida en conceptos del sociólogo Jean Baudrillard, de la que sus protagonistas intentan liberar al resto de la especie. La investigación en neurociencia ha proporcionado algunas ideas sobre los mecanismos cerebrales subyacentes al déjà vu, aunque el fenómeno sigue siendo en gran parte un misterio. El déjà vu también se ha estudiado en el contexto de trastornos neurológicos como la epilepsia, donde puede ser un síntoma de ciertas condiciones médicas. El fenómeno del déjà vu continúa intrigando a científicos, filósofos y personas en general, ofreciendo una ventana fascinante hacia la complejidad de la mente humana y la experiencia perceptiva. Aunque aún no se comprende completamente, sigue siendo un tema de estudio y especulación en diversas disciplinas.